Hola, mi nombre es Alba Martínez, estudio el quinto trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, sede Puerto Ordaz, y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de la producción de textos de opinión vinculado a la realidad. En primer lugar, hablaremos de qué es el reportaje informativo de noticias. El reportaje forma parte de los géneros informativos del periodismo, donde se relata mediante un texto investigativo los hechos de un tema de interés social. Un modo más sencillo de entenderlo sería poniéndolo en comparación con una nota informativa o noticia. Por un lado, la noticia es breve y actual, mientras que el reportaje es más extenso y puede llevar información antigua o actual, o las dos. Por ejemplo, una noticia sería: el dólar cierra la semana en subida, mientras que en el reportaje se hablaría con expertos de la contabilidad, se darían testimonios y se relataría desde el momento que empieza el proceso o la relación entre dólares y bolívares dentro del país. Además de esto, el reportaje también se caracteriza principalmente por ser temático, es decir, que tiene un tema en específico, ya sea deportes, arte, salud, entre otros. Además, debe ser de un tema de interés social, como lo dije anteriormente, y debe poder difundirse por un canal, como por ejemplo un periódico digital. ¿Qué es el texto narrativo? La narración es la forma en la que contamos algo que ocurrió de forma secuencial, donde existe un alguien, un lugar y un tiempo determinado. Del mismo modo, el texto narrativo se caracteriza por brindarle al lector una historia real o ficticia, como por ejemplo una novela o una crónica. Los textos narrativos se estructuran de cierta manera, tienen una estructura externa y una estructura interna. La estructura externa se refiere a si se divide en capítulos, párrafos o actos, y la estructura interna se divide en tres partes: la introducción, nudo y desenlace. La introducción o planteamiento es la parte inicial donde se presenta a los personajes, y en el nudo o desarrollo se presenta un conflicto que en el cierre o desenlace se resuelve y pues se termina la historia, como por ejemplo los cuentos infantiles como sería Caperucita Roja o Los Tres Cochinitos. Elementos del texto narrativo. El primer elemento es el narrador, que puede ser alguien ajeno a los personajes, uno de ellos, o pueden haber hasta dos de ellos, y puede contarse la historia desde los dos puntos de vista. Un narrador no puede faltar, ya que es considerado una pieza fundamental para darle un sentido a la historia. Otro elemento sería el tiempo, que se trata del espacio temporal en que ocurren los hechos. Este tiempo suele ser lineal, es decir, que sigue un orden cronológico, pero en algunos casos el tiempo puede ser intercalado. El tercer elemento es el espacio, que es el lugar donde ocurren los hechos, así como los escenarios en donde interactúan los personajes. Este espacio puede ser general o específico. En el caso del espacio general sería, por ejemplo, un estado, y en el caso específico sería un parque de ese estado. En penúltimo lugar tenemos de elemento a los personajes, que por supuesto los personajes son los que vemos, leemos o escuchamos. Entre ellos están los personajes principales, que serían los protagonistas, y los personajes secundarios que acompañan a los protagonistas, como por ejemplo el protagonista y su mejor amigo. Como último elemento tenemos el discurso, que es el guión donde aparecen los diálogos y lo que dirá el narrador en el transcurso de la historia. Normas de redacción informativa. Son pautas que debemos seguir al momento de escribir un texto informativo, así como la ortografía, gramática, puntuación, entre otros. La primera norma es la ortografía, que es la base de cualquier texto. Y aunque es común cometer errores ortográficos, lo ideal es tener cuidado y leer repetidas veces el texto. La ortografía engloba desde el uso correcto de los acentos hasta el uso correcto de ciertas palabras o letras, como por ejemplo el ay, ahí y ay, o cuando debemos utilizar la C o la S. Otra norma sería la semántica, que es el estudio del significado o sentido de palabras u oraciones. Eso nos ayuda a que la historia o el texto puedan entenderse con un sentido. La tercera norma es el contenido, que ya que más de la vistosidad de la ortografía, es importante que la historia tenga una buena trama, que no sea una historia plana, sino que también la gente pueda entretenerse. Por último, más que normas, serían recomendaciones, como por ejemplo el uso de los sinónimos para evitar la monotonía, utilizar información que esté sustentada con bases ya sea de internet o de libros, y evitar palabras que sean muy complicadas, que corten la fluidez de la historia o del texto. Sería todo por el día de hoy, espero que esta información les sea útil.